Muchas gracias por ser invitado a este debate. Creo que es muy importante porque tenemos ahora en Europa una situación especial, una situación política que ofrece unas oportunidades y tiene también muchos riesgos. Pero tenemos un panorama político cambiado después las elecciones europeas en el año pasado. En particular, la victoria de Syriza en el enero de este año ha cambiado el panorama político europeo muchísimo. Estoy convencido que la victoria de Syriza es un rayo de esperanza para la política europea, es la oportunidad de una renovación de la política, de acabar con la política de austeridad. Eso es un beneficio no solo para Grecia, sino para toda Europa. Pero tenemos una situación claramente muy difícil. Ahora tenemos las negociaciones entre las instituciones europeas y el gobierno griego, el gobierno de Tsipras. Está claro que Kostas va a hablar sobre la situación actual de las negociaciones, pero sabemos todos que las negociaciones son muy difíciles porque es el enfrentamiento entre unas políticas muy diferentes. De un lado tenemos la Troika, con una concepción claramente neoliberalista, con una concepción de austeridad, con recortes sociales, con unos problemas también respecto al desarrollo económico. Por otro lado, tenemos Syriza, que ahora no acepta más las concesiones para recibir el dinero europeo con las medidas de austeridad. Syriza lucha por otra política. Ahora en el centro está la cuestión de la deuda. Es muy importante porque está claro que el gobierno griego necesita dinero para luchar contra la crisis humanitaria que hay como consecuencia de la política de la Troika en Grecia, porque las consecuencias de la política de austeridad, en particular en Europa del Sur, son unas consecuencias, un desastre social, pero no solo unas consecuencias sociales muy negativas, pero sino es también económicamente contraproducente esta política de la Troika, como se ve muy bien en Grecia y yo creo también en España y en otros países. En estas negociaciones tenemos un obstáculo muy grande, eso es lamentablemente el gobierno alemán. Por eso no tenemos un enfrentamiento entre Alemania y Grecia, creo que es un enfrentamiento entre el gobierno alemán y el pueblo griego. Creo que ese es el problema. Como está conocido, el gobierno alemán es el más responsable para la política de la Troika, para la política de austeridad, también para una política de rigidez fiscal con unas consecuencias muy duras para los países, para los pueblos. Es así que hay muchos gobiernos también en Europa, por ejemplo en España, que quieren ser como el modelo alemán, que quieren imitar el modelo alemán como el modelo para Europa. Pero tengo que decir claramente, el modelo alemán no es un modelo para Europa. Es también un riesgo para el desarrollo en Alemania, porque tenemos una situación muy contradictoria. Por un lado tenemos en Alemania, por supuesto, un desarrollo económico bastante bien, comparecido con los otros países en Europa. Tenemos un sector industrial bastante fuerte, la economía alemana está basada sobre las exportaciones.
tenemos una productividad muy alta, pero respecto a la tasa muy alta de la productividad tenemos salarios bastante bajos en relación con la productividad muy alta. Pero la consecuencia de esta política es un imbalance comercial en Europa. Eso es un peligro para la integración europea, porque tenemos un superávit en Alemania, a lo cual corresponden los déficits de los otros países, y eso no es una base para la integración europea. El primer punto. El segundo punto, tenemos también en Alemania unos problemas sociales muy grandes. Tenemos unas contradicciones sociales, por ejemplo, tenemos un sector muy amplio, el sector más grande en Europa del trabajo precario. Por eso tenemos una situación dividida respecto a la clase trabajadora. Por un lado hay una parte que en particular en el sector automóvil donde se gana bastante bien, pero por otro lado tenemos en particular en los servicios y también en los servicios en la industria el trabajo precario, mal pagado, con condiciones muy malas. Tenemos, como fue también publicado de un estudio reciente, tenemos gran riesgo de la pobreza. Hay una gran parte del pueblo alemán está amenazado por la pobreza, en particular los inmigrantes, en particular los monoparentes, la gente sin trabajo. Es verdad que tenemos respecto a los otros países un desempleo más bajo, en particular respecto al desempleo juvenil, pero los datos oficiales no son los datos reales, porque en realidad el desempleo es más grande, pero no tenemos el nivel como en Grecia o como en España, pero tenemos unos problemas sociales muy grandes y el sector del trabajo precario está creciendo. Eso es el problema. Y por eso tenemos también en Alemania una situación muy contradictoria. Y por eso Die Linke, la izquierda alemana, lucha para un cambio de la política de austeridad a nivel europeo y a nivel nacional en Alemania también, porque estamos convencidos que la política de austeridad, la rigidez fiscal, las cuales consecuencias se ve también en Alemania, donde los municipios no tienen dinero suficiente para inversiones en la infraestructura, y por eso luchamos por otra política, por una política alternativa. Muy brevemente, creo que son tres elementos, los elementos esenciales, los elementos cruciales para una política alternativa. Primero, un control democrático del sector financiero. Creo que sea muy importante, incluido un cambio del papel del Banco Central Europeo. Creo en este momento con la compra masiva de los títulos, eso es la base para otra especulación financiera. En vez de meter siempre más dinero en los mercados financieros, se tiene que utilizar este dinero para inversiones necesarias, para financiar los estados en manera directa. Eso es el primer elemento, creo que sea la base para una política alternativa, un control democrático del sector financiero. Segundo elemento, otra política de distribución. En vez de reducir siempre más los salarios y los gastos sociales, se tiene que aumentar los salarios también para estimular la demanda interna. Creo que sea muy importante. También necesitamos otra política fiscal con impuestos para la
la renta alta y para los patrimonios, también para haber una política fiscal más justa, porque ahora tenemos una cosa, por eso creo que tenemos que cambiar también la política de distribución. Tercer elemento es quizás el elemento más importante. Necesitamos inversiones públicas, inversiones para recuperar la base productiva en algunos países, en particular en el sur, donde en consecuencia de la política de la troika, la economía la situación económica es muy mala. Por ejemplo, en Grecia, Costas va a hablar en este respecto, han perdido mucho del Producto Interno Bruto como consecuencia de la política de la troika, y por eso necesitamos una recuperación de la base productiva. Pero yo estoy de acuerdo que tenemos que cambiar el modelo productivo, porque las inversiones no solo para un crecimiento económico, creo que sea necesario un proceso de transformación ecológica y social, es decir, inversiones en unos sectores donde tenemos, donde es necesario, por ejemplo, en las energías renovables, en otras cosas, y hay unas propuestas muy concretas. Por ejemplo, la Confederación de los Sindicatos Europeos ha hecho una propuesta muy interesante, se llama Un nuevo camino para Europa, con un programa, un plan de inversiones públicas de 2 puntos del Producto Interno Bruto Europeo, en sectores muy interesantes, una nueva política respecto a energía, una nueva política respecto a la movilidad, crear en el terreno de las casas, educación, etc. Y creo que sea muy interesante. Y el objetivo de este programa es claramente la creación de empleo, pero no de cualquier empleo. Es necesario de haber un empleo digno. Por eso creo que tenemos que haber un plan de inversiones públicas en esta dirección. Esto sería una alternativa. Tenemos unas ideas, unas propuestas muy concretas respecto a una política alternativa a la política neoliberalista de la troika. Por último, quisiera decir que tenemos una situación muy difícil, pero que ofrece también unas oportunidades para cambiar la política de austeridad. Por eso tenemos que haber una solidaridad europea. Nosotros, como Die Linke, como la izquierda alemana, somos solidarios con Syriza, pero somos solidarios con toda la izquierda europea. Creo que hace falta una gran solidaridad por la izquierda europea, en particular porque tenemos una situación políticamente también que tiene muchos riesgos, porque no había solo un avance de la izquierda después de las elecciones europeas, hay un avance muy fuerte también de la derecha, es decir, para una política racista, xenófoba, nacionalista. Creo el futuro de una Europa común depende del éxito de la izquierda, porque nosotros luchamos para una concepción de solidaridad, una solución democrática, una solución de inclusión y no de exclusión, y por eso es nuestro deber de ser solidarios con estas cosas que suceden ahora en Grecia, porque es, como ya he dicho, un rayo de esperanza para cambiar la política en Europa. Gracias.